estos días ha pasado algo súper bonito, un ejercicio a través de las redes sociales que nos lleva un poco a la nostalgia, y no sé si ustedes lo han visto, chiquillos. Mucha gente está compartiendo el primer día de clases de sus bendiciones y recordando el primer día de clases de uno. No, bien, no hay fotos, no hay testimonio gráfico de mi primer día de clase, por suerte. Y ahí hay una diferencia también. Nuestro primer día de clase, mayoritariamente para mucha gente, era el primero básico o el kinder. Sí. Hoy los primeros días de clases son la sala cuna, el nivel medio menor, el nivel medio mayor, yo hice nivel transición. Es que mi hermana educadora de párvulo, digo esas cosas y me reta, ella me entiende. Así. ¿Cómo se llama? Uno tiene que aprender, Marcela, y no está escuchando la frase. Pero en transición. Nivel medio menor, nivel medio mayor, así son. Historia muy irresponsable, prefiero no contar. Sí. Y queremos hablar de los desafíos que implica que estemos mejorando en términos de la educación preescolar, la educación en la primera infancia, que es tan fundamental para todos. O sea, cuando decimos la educación es importante para mejorar un país, hay que partir desde los comienzos. Está con nosotros la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos. Subsecretaria, bienvenida. Bueno, mucho gusto de saludarle y de estar acá con ustedes, Cristian, Sandra, ¿Qué tal? Oscar. Subsecretaria, cuando hablamos efectivamente de este inicio de año, las cifras dan cuenta, por ejemplo, que hoy hay muchos más niños que van a la educación prebásica. Eso, hay más asistencia, incluso también después de que hay un periodo de la pandemia con muchas exclusiones escolares incluso. ¿Cómo se proyecta este 2025? Primero, quisiera referirme a algo que tú señalas que es bien importante, que es la expectativa que nosotros tenemos respecto del cambio cultural de considerar a la sala cuna y al jardín infantil como parte de la trayectoria educativa. Eso es algo que nosotros hemos intencionado fuertemente en este periodo, porque efectivamente los niños vienen cada vez más con todo este backup que obtienen, que no es solo en términos asistenciales, sino que sobre todo educativo en un país con una tradición de educación parvularia tan grande como Chile. Ellos vienen con un fuerte componente de procesos de aprendizaje, de habilidades que han desarrollado, etcétera, que no parten en el prekinder, sino que efectivamente han comenzado en estos primeros años de vida, que afortunadamente cada vez hay más conciencia y hay más consideración de la diferencia que hace que los niños asistan al jardín infantil y a la sala cuna. Claro, qué importante eso, porque borra la idea además que muchos tenían de la guardería, ¿no? Para los niños y niñas. Que son cosas totalmente distintas. Además, aquí empiezan los primeros hábitos, la formación, o sea, no solo el periodo y proceso de cuidar a los niños, lo hablábamos también hace un tiempo, a partir, por ejemplo, de los campamentos que se hicieron en el verano, con la Junji, con la Integra, por ejemplo, ¿no? Precisamente para apoyar a los padres que necesitan también seguir trabajando, los temporeros, por ejemplo. Claro, hay una dimensión, por supuesto, que es relevante por la etapa de la vida en que se encuentran los niños tiene que ver con el cuidado, sin duda, y es importante, eso involucra todos los procesos asociados a su bienestar, pero esta dimensión educativa es tremendamente importante, porque si ustedes lo piensan, y acá me voy a permitir una licencia porque no tenemos tantos espacios para hablar de esto, el jardín infantil y la sala cuna son los primeros espacios públicos a los que los niños acceden. Antes estuvieron siempre en el seno de un ámbito privado. Cuando uno entiende el jardín y la sala cuna como un espacio de acceso entonces a la cultura en un sentido profundo, es decir, conocer otras personas, otras maneras de relacionarse, formas de hablar, de alimentarse, otras culturas de otros países, diversidad de rangos etarios, niños, adultos, etcétera, cambia radicalmente las cosas y el valor que uno le puede dar a esta etapa de la vida. Y en nuestro sistema educativo, al menos en el público, eso comienza a los 3 meses de vida. Entonces es una oportunidad invaluable, sí, el mundo adulto sabe mirarlo así, de que los niños puedan desarrollar sus capacidades y potenciar un montón de elementos, que pensarlo solamente como un espacio donde los niños van a ser cuidados o donde van a aprender 2 o 3 rudimentos para la vida y que además después se nos olvida porque kinder partimos de cero de nuevo. Entonces, entenderlo como una trayectoria, como les decía al principio, que ha sido la orientación que le hemos dado en este periodo, y además como una puerta de entrada a la cultura en un sentido profundo, es algo realmente importante. Además, para el desarrollo de los niños, niñas, ¿no? Respecto a, y justo lo conversábamos ayer a propósito del regreso a clase, pero lo proyecto para acá, con un modelo distinto, digamos, con un, si se quiere, ecosistema distinto, ¿no? En donde, claro, nosotros padres participamos, qué sé yo, pero es otra cosa, digamos, ¿no? Es otro elemento para los niños y para las niñas. En ese mismo aspecto estaba viendo parte del informe, ¿no? Respecto de
un aumento de las asistencias en educación parvularia 2024. Eso se debe, me imagino, a una serie de factores, ¿no? No sé, nos normalizamos un poco, la pandemia quedó un poquito más atrás. ¿A qué creen que se debe ese aumento? Que me parece que es una buena noticia, en definitiva. Es muy buena noticia, es muy importante porque efectivamente el retorno a la presencialidad en educación parvularia fue complejo, bueno, en todo el sistema, pero particularmente en este nivel. Yo creo que muy vinculado, como decía al principio, como a este cambio cultural, es decir, las familias en la pandemia, por distintas razones, primero se asustaron mucho. Hay un miedo real a que los niños se enfermen, sobre todo en esta etapa que son más chiquititos. Además, cambiaron mucho sus organizaciones familiares en términos de cuidados, redes, la dimensión complementaria al jardín, etcétera. Y eso implicó, y ahí uno ve que tal vez era más frágil esta comprensión de la importancia, que lo primero que se resolvió prácticamente es que los niños no fueran nomás, pues dejaran de asistir. Afortunadamente, con mucha intencionalidad del Ministerio de Educación, haciendo un trabajo bien permanente y sistemático, hemos vuelto a posicionar la importancia de que los niños asistan no solo al jardín, sino que de manera permanente y sistemática. Porque eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que efectivamente le permite a los niños desarrollar sus capacidades. Y además, como decía Cristian, efectivamente eso se tradujo en un cambio bien importante en la asistencia. Si bien todavía no llegamos a los niveles prepandémicos, nos falta un poquito, pero ya estamos casi en el 80% de asistencia, que es muy, muy importante, porque eso efectivamente da cuenta de que nuevamente nos estamos moviendo a visibilizar las necesidades de los niños, a relevar este nivel tan importante y sobre todo a garantizar todas las cosas buenas que pasan en el jardín y en la sala cuna, que tienen que ver no solo con, como decía, con el desarrollo educativo de los niños, sino con la serie de oportunidades que ellos a las que pueden acceder. Sí. El proceso de socialización, por ejemplo, es súper importante. Y recuerden que es un desafío de todos, incluso por ahí hay una fundación que hasta los lleva a la NASA, a los niños que tienen buena asistencia. Absolutamente. Mira, la evidencia es bien consistente en señalar que, y esto es importante para los papás que dicen, pero ¿para qué lo voy a mandar si tiene hermanito o tiene primo, o la familia es grande, los cuida la abuelita? Bueno, la evidencia es bien consistente en señalar que las habilidades que uno desarrolla en el espacio de la sala cuna y del jardín son complementarias a las que puedes desarrollar en el ámbito familiar. Entonces, por ejemplo, en términos comunicativos, las familias en general somos buenos para predecir el lenguaje de los niños. Los niños levantan la patita y uno dice, quiere que le amarre la zapatilla, o te muestran la nariz, tiene que... Te hacen así. Exacto, agua. Ya, y ahí tú vas limitando cada vez más esa necesidad y ese desafío de tener que interactuar con otros. Entonces, los niños hablan, por ejemplo, de manera distinta en la casa, no solo en términos de pronunciación necesariamente, sino que en términos de la intención comunicativa, que en el jardín, donde tienen que poner en juego turnos de habla, esperar que el otro termine, dar a conocer realmente lo que quieren comunicar. ¿Hasta entender? Pues claro. Absolutamente. Yo quería preguntarle si puede comentar de lo que dijo al principio, del rol asistencial, no solo el educativo, sino que el asistencial que tiene la educación inicial, en que, por ejemplo, así como que se exponen y tienen que comunicarse, el típico que sí dice, los niñitos empiezan a ir a los primeros encuentros con otros niños y llegan enfermos cada rato, que es súper necesario. Exponerse hace muy bien para generar defensas. También, por ejemplo, las necesidades de si va a ir a educación parvularia, tiene que estar vacunado, o viene el plan de vacunación, o este día los van a vacunar. Exactamente. O lo que hablábamos fuera del aire, la alimentación, el desayuno que se les da. ¿Cómo todo esto puede potenciar el desarrollo de los niños? Porque es importante para que... motivar a la asistencia parvularia. Sí, es bien importante como esa relación, porque efectivamente la dimensión del cuidado es muy relevante en estos primeros años, atendiendo sobre todo a que en general el aprendizaje, por lo menos los primeros 6 años de vida, está muy asociado a hitos del desarrollo que se favorecen a propósito justamente de orientaciones que tienen más que ver con cuidar o con generar bienestar en el fondo, para que los niños puedan crecer y
y desarrollarse. Y entonces, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con, de repente, hábitos o actividades que son propias también del desarrollo humano son tremendamente relevantes, como por ejemplo la alimentación, como por ejemplo fortalecer el equipo inicial de defensa a propósito de estar con otros niños, donde ese primer contacto es pura inversión al final del día. El que los niños tengan que aprender a conocer otros sabores o otros alimentos o las formas en que uno participa de estas instancias que también son culturales, es tremendamente importante y siempre han sido una dimensión muy complementaria de la educación parvularia. Hay muchos hábitos que los niños desarrollan y que son aprendizaje. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ser autónomo, con aprender a vestirse solito o a lavarse los dientes o anticipar situaciones que son propias como de la rutina inherente al ser humano, son tremendamente importantes y en este nivel educativo uno como que las tiene en la misma dimensión de lo educativo, ¿ya? Sin perder de vista que lo educativo es probablemente lo más determinante. Ahí, desde nuestra mirada, el aprendizaje arrastra al desarrollo. Entonces, efectivamente, si los niños están expuestos a situaciones donde pueden aprender este tipo de cosas, como alimentarse, cómo vestirse, cómo ser más autónomos, cómo funcionar en espacios sociales, y uno va relevando qué es lo que supone cada una de esas iniciativas, eso se va transformando finalmente en un proceso que es muy virtuoso porque complementa esta perspectiva que tú señalas del cuidado, de el bienestar, pero también con cosas que va instalando en su propia actuación. Estamos conversando con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos. Subsecretaria, y a propósito de todos los avances que ha habido, que siempre todo puede ser perfectible y ojalá sigamos avanzando, me imagino que tiene que ir de la mano de una actualización curricular para la formación de quienes están a cargo de los niños y niñas en su educación prebásica. ¿Cómo va eso? Lo que hoy día está ocurriendo en el sistema y que es bien importante porque justamente da cuenta esta mirada de trayectoria es que el currículum que se está actualizando, que la unidad de currículum presentó ya al Consejo Nacional de Educación, es la actualización del currículum de primer año básico a segundo medio. Pero el valor que tiene este ejercicio es que para poder desarrollar este currículo, este instrumento curricular, se hizo todo un trabajo previo con educación parvularia, justamente reconociendo que los niños no parten en primero de cero, sino que efectivamente vienen con toda una trayectoria de procesos educativos que han ido desarrollando capacidades que después hay que capitalizar en los años posteriores. Y eso es bien relevante porque se desarrolló un trabajo con una consulta pública, pero también con mesas de trabajo con académicos y con especialistas del nivel para poder dar cuenta de cuáles eran esos aprendizajes esenciales que es muy importante seguir desarrollando y fortaleciendo en los primeros años de la educación básica. Los niños de prekinder y kinder o del jardín infantil que pasan a la educación escolar, en términos evolutivos son los mismos niños. Nosotros decimos, recuperando el argumento de Piaget, que son niños preoperacionales, es decir, un niñito que termina en diciembre el jardín infantil y que en marzo está entrando al colegio, es el mismo niño. Lo que ocurre es que les cambiamos el sistema, les cambiamos las condiciones de funcionamiento, les cambiamos las actividades, hacemos que jueguen menos, por distintas razones. En el fondo se pasa o se genera un quiebre que no responde necesariamente a las características de los niños y a cómo debieran transitar. Este currículum, el valor que tiene es que atendió aquello. Entonces dijo, por ejemplo, esta perspectiva del bienestar es tremendamente importante y por lo tanto hay que seguir valorando y validando que en primero y segundo básico las actividades educativas del currículum estén atendiendo esa orientación, reconocer al niño como legítimo otro, atender a sus características, a sus particularidades, a que las actividades sean pertinentes y sobre todo el valor que tiene este cambio curricular es que releva el juego como una poderosa herramienta educativa. El juego es una actividad inherente a los seres humanos, pero también por alguna razón la vamos perdiendo a lo largo de la vida y es muy importante para que los niños sigan aprendiendo. Entonces, si consideramos que estos niños, en el fondo, en términos evolutivos, siguen siendo los mismos niños a los que les vamos presentando más desafíos para fortalecer sus aprendizajes y entendemos que el currículum debe mantener esa continuidad curricular, es una herramienta muy poderosa y muy positiva que a nosotros nos tiene como ministerio muy contentos y muy esperanzados de poder
fortalecer en el fondo este segundo momento que es la educación básica a propósito de capitalizar esto que ya viene. Y en esa misma línea, ¿no? Me imagino que está el tema del juego, el tema del aprendizaje, el tema educativo, incluye desde la preparación, el ambiente emocional, ¿no? Me imagino que también es uno de los elementos súper relevantes. Uno se acerca hoy a los colegios y es súper también importante entender que nosotros nos vamos al colegio, ¿no? O sea, los grandes nos vamos al colegio, porque claro, uno tiene que comparar, en mi tiempo hacía tal cosa. Bueno, tu tiempo ya pasó y ya estamos bastante más viejos y peludos. Pero lo emocional, ¿no? Y lo que le comentaba, uno llega y te dice, para nosotros casi lo más relevante es la salud emocional del niño y la niña. Absolutamente. Cuando nosotros íbamos al colegio se sabía harto menos de las neurociencias, que es finalmente el argumento de lo socioemocional. Es decir, que cognición y afectividad son dos caras de una misma moneda, que para poder entrar a la cognición de los sujetos tenemos que generar ciertas disposiciones que son afectivas y motivacionales, con mayor razón en los primeros años de vida. Entonces, si los niños están en espacios donde se sienten confiados, donde se sienten aceptados, donde seguro, pueden desarrollar vínculos que les dan seguridad, obviamente que su intención y su motivación por aprender, la motivación intrínseca que decimos nosotros, va a ser mucho más poderosa porque efectivamente no va a temer. Por eso que en esta etapa nosotros hablamos tanto de fortalecer el apego, por eso que entendemos que los equipos educativos son adultos significativos para los niños y nuevamente relacionado con la asistencia, por eso que la asistencia permanente y sistemática es relevante porque el vínculo tú lo vas construyendo en la medida que tienes exposición a esta relación. Entonces, efectivamente, la importancia que tiene esta dimensión socioemocional es la posibilidad que después nos permite desarrollar conexiones neuronales mucho más fortalecidas a propósito de esa confianza básica. Subsecretaria, hoy día las familias tienen más posibilidades de que sus niños y niñas vayan a la educación desde muy pequeños. El sistema público es un sistema que ha avanzado mucho en este periodo, principalmente porque lo hemos ordenado. ¿Ya? En eso hemos estado trabajando desde la perspectiva de la gestión de la información, pero también de un proyecto de ley que ha avanzado mucho, que es el proyecto de modernización que estamos a punto, esperamos con la anuencia de los honorables que sea prontamente aprobado, pero es justamente un proyecto de ley que da cuenta de la importancia de ordenar el sistema de educación parvularia. Te voy a poner un ejemplo bien chiquitito. Hace algunos años identificamos que había en el sistema mucha duplicidad, triplicidad, incluso cupos 4 o 5 veces utilizados en el sistema por el mismo niño, porque no había, primero, una articulación entre los dos grandes sostenedores que son Junji e Integra, y entonces la mamá se matriculaba a un lado, después en el otro, después en otro jardín, y los datos no conversaban. En un primer ordenamiento que hicimos logramos liberar más de 10.000 cupos. Si tú analizas eso, imagínate la cantidad de jardines que significaba en el fondo tener ese dato. Entonces, había una preocupación muy grande respecto de que la cobertura era insuficiente. Nosotros, a propósito de esa variable, además de la variable de la asistencia después de la pandemia, hicimos un ordenamiento y logramos identificar con mucha precisión dónde están los cupos y desarrollar procesos en el fondo para que las familias puedan acceder con mucha más claridad. Entonces, efectivamente, hoy día hay un sistema mucho más robusto respecto de la gestión de la información que permite que las familias puedan acceder con mucha más facilidad. Hemos hecho además periodos de matrícula articulados entre los sostenedores, mucho más ordenados y yo diría que en general hay bastante solución para ese desafío de poder contar con una matrícula en el sistema público. Subsecretaria, siendo en la misma línea de la pregunta de Sandra, dijo al principio 80% asistencia, más o menos, que tienen actualmente post pandemia que hubo todo este problema. Uh-huh. ¿Tienen las razones o saben el porqué del 20% restante? ¿Dónde se puede actuar para que ese 20% también acceda a la educación? Bueno, primero la asistencia tiene que ver con, es la que uno calcula respecto de niños que están matriculados en el sistema. Y yo diría que ahí principalmente hay varios factores, pero uno bien determinante tiene que ver con esta representación, yo diría, que tiene todavía el mundo adulto de la importancia que tiene asistir al jardín y a la sala cuna. En general, si el niño amanece un poquito mal genio o con un poquito de resfrío, etcétera, en el fondo no hay tanta conciencia de la importancia que tiene como persistir en el esfuerzo para que los niños vayan al jardín y a la sala cuna. Los niños no eligen
si van o no van. Eso tiene mucho más que ver con las decisiones del mundo adulto, y en ese sentido yo creo que todavía no existe una total conciencia, como en el colegio, por ejemplo, que nadie cuestiona mucho si uno tiene que ir o no tiene que ir, en el fondo en educación parvularia. Como decía al principio, creo que es muy relevante volver a adquirir la confianza con los espacios educativos, interiorizarse de qué es lo que se hace también en el jardín y en la sala cuna. Yo creo que también hay harto desconocimiento. A veces la gente muy peyorativamente dice, no, pues se van a puro jugar. Chuta, y resulta que ahí se nos va, o sea, ahí ponemos en juego todas las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas. Entonces, yo creo que hay hartos factores que tienen que ver, por lo pronto, todavía en algo que es más cultural que razones más estructurales. A propósito de eso, de limpiar un poco la idea que se instalan, mucha gente, y lo conversamos el otro día con el ministro de Educación también, piensan que a los extranjeros, a los hijos de extranjeros, no habría que darles educación, por ejemplo, porque es una manera de que, no sé, se vayan. ¿Qué pasa con aquellos que piensan, no, pero le dan toda la prioridad a los hijos de extranjeros, así como que le están regalando casas, también le están dando a ellos la prioridad para los jardines infantiles? ¿O qué mirada hay al respecto y cuál es la realidad? Yo creo que es bien importante esta pregunta y la agradezco porque nosotros lo hemos tratado de aclarar en todos los espacios. Primero, establecer que la educación es un derecho universal. Nosotros como país estamos suscritos a un montón de acuerdos, convenciones y consideraciones que incluso no son solo nuestras leyes chilenas, sino también internacionales. Nosotros adscribimos a la Convención de los Derechos del Niño. Tenemos además una ley chilena que es muy importante sobre derechos, protección y garantías de la niñez, y en ese sentido la distinción del origen del niño no es un tema que debiera ser motivo de definición. Además, hay un dato que yo creo que está un poquito sobredimensionado, porque incluso les traje el dato para que ustedes lo tengan. En el proceso de postulación del 2025, es decir, que acaba de terminar, los niños migrantes, realmente migrantes, representan solo un 3,4% del total de los postulantes. O sea, no estamos hablando de algo que haga una milla o que realmente tú vas a dejar a un niño sin matrícula. Entonces, como que yo creo que este es un tema que es bien relevante abordarlo primero con mucha proporcionalidad, con una sensibilidad y sin caer en discursos que de repente son medio xenófobos y son populistas. Nosotros como Educación Parvularia y como Ministerio tenemos la responsabilidad, y como sociedad también, de proveer garantías para el bienestar de los niños y niñas independiente de su condición. Y lo otro es que ocurre mucho que también hay una percepción a propósito de a veces identificar ciertas características de los niños, que son niños que, si ustedes lo analizan, un niño que está en segundo, o sea, en nivel medio o que ya tiene 2 o 3 años, hay muchos niños que tienen rasgos que a lo mejor no son propios de nuestro país, pero que son chilenos, que llegaron, exacto, que ya son parte de nuestra cultura, son parte de nuestra sociedad, y que a veces nos hacen un poco confundirnos respecto de cuál es su origen o su naturaleza. Entendiendo, como les digo, que es muy residual la situación de los niños migrantes que postulan al sistema, y que además nosotros tenemos la responsabilidad como sistema de propiciar las oportunidades para todos los niños y resguardar sus derechos. Bueno, de eso se trata, pues interactúan con otras personas, somos parte del mundo. Los adolescentes nomás dicen pileta, alberca, por los youtubers, y no van a estar los chiquillos que están conversando con otras realidades, aprendiendo. Humano, además. Exacto. Una mirada humana nomás. Y los derechos de los niños y las niñas, que no sea un eslogan, como decimos siempre en este programa. Subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme, y disponible para conversar cuando quieran sobre los importantes desafíos de la educación parvularia. Sí, que tienen que ser desafíos para todos, no solo para las autoridades y los profesores. Así es. Oscarito, un placer como siempre. Pero por supuesto, nos vemos. Gracias a todos y todas. Se viene el mediodía en ADN. Que estén muy bien. Chao, gente. 10 años. Una década de compromiso con una educación parvularia de calidad. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.